En este vídeo se presenta la fórmula de Collignon, que es una fórmula que sirve para obtener la tensión tangencial en una sección sometida a cortante. Es decir, es una fórmula que relaciona solicitación y tensión, en este caso cortante y tangencial, de manera análoga a como la ley de Navier relaciona la solicitación momento con la tensión normal, o como la ley de la tensión axial relaciona el esfuerzo axial con la tensión normal. En este caso estamos hablando de tensiones tangenciales, por lo tanto su representación, esta que se ve aquí, no es tan gráfica como cuando aquí corresponde esta altura a la dirección y magnitud de la flecha. Vamos a empezar definiendo lo que es el esfuerzo cortante y el esfuerzo rasante y sus respectivas tensiones tangenciales. Nosotros normalmente definimos el elemento barra como un elemento unidimensional. Por lo tanto, ese elemento unidimensional, cuando se divide en rebanadas que intentan deslizar una sobre la otra, a esa solicitación se le llama cortante. Sin embargo, ese mismo elemento, si tuviera una sección suficiente, lo cual no sucede en el modelo unidireccional, en el que la barra es solamente este eje, sino si pudiéramos pensar en un elemento volumétrico, ese elemento volumétrico también veríamos que experimenta lo que se llaman esfuerzos rasantes. Esos esfuerzos rasantes son los que intentan deslizar una laja sobre otra, de tal manera que si digamos se garantiza que una laja con otra está pegada con un pegamento, con esfuerzo, digamos con rozamiento suficiente, estas lajas trabajan de manera conjunta. De tal manera que este modelo y este son el mismo modelo de viga, solamente que pensando que esos elementos están sujetos entre sí por, digamos, aristas verticales u horizontales. Este esfuerzo rasante se utiliza en la demostración. No es el objetivo primordial del contenido, pero simplemente una herramienta que tenemos que dominar para demostrar la fórmula de Collignon. Bien, pues si nosotros tenemos una sección de una barra recta sometida a un cortante y miramos desde aquí de perfil o en alzado, como consideremos, si miramos desde este lado de aquí un elemento diferencial de volumen, es decir, lo que solemos llamar punto, no solo nos encontramos en esta cara con una tensión tangencial que se llama de cortante, sino que en las caras horizontales aparecen esas tensiones rasantes que hemos explicado antes. De tal manera que si se mira este cubo en alzado, vemos que ese cubo está formado por diferencial de X, diferencial de Y, y en la dirección perpendicular a la pantalla estaría diferencial de Z. ¿De acuerdo? Y como solamente estamos con esfuerzos en dos direcciones, se supone que solo aparecen esas tensiones tangenciales en estas caras. En la cara vertical, en la cara horizontal, pero en esta cara que vemos en alzado no aparece ningún esfuerzo, ninguna tensión ni ninguna solicitación. Por lo tanto, se demuestra que la dirección de esas tensiones es la que estamos viendo. Digamos que en esta cara, la cara que coincide con la sección cortada, la tensión tangencial tiene la misma que la dirección del cortante, ¿vale? Esto sería lo que llamamos cortante negativo, ¿vale? Por la derecha hacia arriba, por la izquierda hacia abajo. Pues se demuestra que si tomamos las ecuaciones de equilibrio, aparecen unas tensiones tangenciales aquí hacia la derecha y aquí hacia la izquierda que tienen que compensarse entre sí, igual que estas dos se compensan entre sí para mantener el equilibrio vertical entre esta hacia arriba y esta hacia abajo. Esta y esta también tienen que estar en equilibrio entre sí, y vamos a demostrar mediante lo que se conoce como el teorema de Cauchy que esta tensión rasante tiene que ser exactamente igual a esta tensión cortante. Es decir, que en un modelo de cortes verticales o de cortes horizontales, las tensiones tangenciales a través de esas aristas verticales u horizontales son exactamente iguales. Y eso se demuestra de la siguiente manera. Vamos a pensar que este cubito tiene diferencial de X, diferencial de Y y esto es diferencial de Z. Vamos a pensar que esas tensiones que aparecen en cada una de estas caras
Para hacer el equilibrio de fuerzas tenemos que multiplicar esta tensión por el área. Para ello voy a dibujarlo. Vamos a suponer que tenemos este cubo. En este cubo tenemos, esto sería diferencial de x, esto sería diferencial de y, esto sería diferencial de z. Y acordaos que lo estamos viendo desde aquí. De tal manera que lo que estamos viendo es diferencial de x, diferencial de y, y aquí está actuando una tensión, ¿vale? Voy a dibujarla así. No, perdón. Aquí está en la otra dirección. Esta es una tensión rasante superior. Esta es una tensión rasante inferior. Esta es la tensión cortante que lleva la misma dirección que el cortante, la tensión tangencial debido al cortante, y esta la de la otra cara. Digamos que esto le hemos llamado con la letra tau, y esto es la tau debida al cortante, donde el cortante está, digamos, puesto en la sección completa. No os olvidéis que esto es un extracto de una sección más grande que tiene en su centro de gravedad puesto un cortante. Y ese cortante es el que provoca aquí las tensiones de cortante y aquí las tensiones de rasante. Y en las caras que no se ven, la cara opuesta también, y en la de abajo también. También aquí tengo una tensión de cortante y aquí tengo una tensión de rasante. Aquí la misma tensión de rasante y aquí de cortante, pero en sentidos contrarios, ¿vale? Entonces, tenemos que entender, he puesto aposta estas flechitas como múltiples de ellas y no como una, porque tenemos que entender estas tensiones como unas tensiones que están actuando, digamos, en toda la cara de ese diferencial de volumen o punto, ¿vale? Esto es como si lo viéramos de lejos y esto es simplemente un punto de la sección. Bien, pues lo que tenemos que hacer es calcular las fuerzas que provocan esas tensiones siempre que hacemos como fuerza igual a tensión por el área, o bien si estamos hablando de tensiones tangenciales, pues sería cortante igual a tensión por el área. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de, digamos, de lo que son un área diferencial, porque este punto es pequeño, pues lo mismo, digamos que la fuerza sería esta tensión por el área en el que está actuando. De esta manera voy a quitar esto y voy a proceder a calcular la resultante, ¿no? ¿Cuál es la resultante de esta fuerza que está actuando sobre la cara superior? Pues sería la tensión por el área. Esta fuerza que está actuando aquí sería igual a la tensión por el área. Y el área es diferencial de x por diferencial de z. ¿Vale? Aquí tenemos las magnitudes. Diferencial de x por diferencial de z. La fuerza de aquí abajo igual. Esto sería diferencial de x, diferencial de z. Mientras que las tensiones cortantes se multiplican por el área puesta en vertical, que es diferencial de y, diferencial de z. Bueno, pues entonces esta fuerza de aquí sería tau cortante por diferencial de y, diferencial de z, y la opuesta lo mismo. Diferencial de y, diferencial de z. Muy bien, pues ahora, para simplificar este dibujo, voy a dibujarlo ya limpio de tensiones y solamente voy a dibujar, digamos, las resultantes, ¿no? Y aquí está de aquí. Bien, pues para saber cuánto vale la tau R conocida, la tau V, o la relación entre esas dos tensiones tangenciales, voy a tomar momentos en este punto, que voy a llamar O. ¿De acuerdo? Y cuando tomo momentos en ese punto, lo que estoy haciendo es el equilibrio de un diferencial de volumen. Igual que hacemos equilibrio de una estructura entera o de una rebanada o de una barra, pues también podemos hacer el equilibrio del nudo. Ese equilibrio obviamente lo calculamos en G globales. De esta manera que decimos sumatorio de momentos en el punto O es igual a
Si todo momento es aquí, esta fuerza como esta son concurrentes, con lo cual solo da momento esta y esta. Vamos a ver, esta da momento positivo y sería igual a tau v de i de z por su distancia. Su distancia es exactamente diferencial de x, por lo tanto lo pongo aquí. Bien, y ahora esta otra fuerza da momento negativo y sería igual a lo que vale la fuerza por su distancia. Su distancia no es más que diferencial de i. ¿Vale? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, de esta expresión, como vemos que aquí esta expresión, este término y en realidad son el volumen de este cubito, ¿no? Para simplificar hacemos tau v por el volumen del cubo menos tau r por el volumen del cubo igual a 0. Si saco factor común diferencial de v y paso al otro miembro, tengo la ley de Cauchy, que es precisamente esta. Que la tensión tangencial debida al cortante es exactamente igual que la debida al rasante. Que esto es lo que habíamos intuido antes, diciendo que esta tensión es igual que esta. Bien, pues vamos a utilizar ese principio a mitad de demostración. Entonces, aparcamos este razonamiento y ahora lo que vamos a hacer es tomar de una barra cualquiera, vamos a tomar una rebanada que tengo aquí, y que al tener un espesor que tiene una cierta entidad, que esta cara no está junta con esta, sino que tiene una cierta longitud, que vamos a llamar diferencial de x, sabemos que en la cara izquierda de la rebanada tengo unas solicitaciones, v y m, y por el hecho de que en ese desarrollo de viga hay actuando una porción de carga, las solicitaciones a la derecha no van a ser exactamente las mismas que a la izquierda. Van a ser la solicitación de la izquierda con un aumento, lo que se llama un incremento, v más incremento de v y m más incremento de m. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a obtener mediante la ley de Navier las tensiones normales debidas al momento flector de la izquierda y al momento flector de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una ley de Navier por la izquierda y una ley de Navier por la derecha, donde como esa rebanada está sometida a momentos positivos, arriba va a haber compresión y abajo va a haber tracción. Y vemos que la ley de la izquierda va a ser distinta a la de la derecha, porque efectivamente el momento está incrementado. Por lo tanto, también podemos expresar dichas leyes, una como sigma y otra simplemente como tensión más incremento de tensión, de tal manera que podemos pensar que esta línea de puntos es la simétrica de esta y a partir de aquí tenemos un incremento. Por lo tanto, si cancelamos esta ley hasta la línea de puntos con su homóloga izquierda, lo único que me queda es la rebanada sometida al incremento de tensiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me queda una rebanada que tiene una compresión por aquí y una tracción por aquí, que ambas tienen que compensarse, tiene que ser igual este trozo que este. Bien, pues ahora vamos a considerar que donde está la fibra neutra es donde está el centro de gravedad y a partir de ese centro de gravedad desde donde vamos a medir la cota I, lo que llamamos cota de la fibra respecto de su centro de gravedad. Esta es una cota cualquiera, una distancia I, mientras que esta es la cota máxima, es decir, el punto que está más lejano, la fibra que está más lejana del centro de gravedad. Bien, pues esa rebanada sometida a este diferencial de tensiones, que podemos entender en todo lo que sigue, donde aquí dice diferencial de tensión, podemos entender simplemente que esta D no existe, que es una tensión. Es un cuerpo sometido a una tensión. ¿De acuerdo? Bien, pues esta rebanada tiene un volumen, que es este, y podemos darle un corte horizontal por un punto arbitrario a una cota I, de tal manera que, igual que todos los cortes de la teoría de estructuras, generan la aparición de unas reacciones en el corte, es decir, de unas fuerzas. Cuando yo corto por este punto, aquí aparece una tensión rasante que es precisamente la que estaba haciendo la otra parte de la rebanada sobre la una y viceversa. ¿De acuerdo? Es intuitivo que, por ejemplo, imaginándonos que esta parte es el ala
de un perfil metálico y esto el alma, que si le estamos apretando al ala así, digamos que el pegamento entre ala y alma tiene que ser una fuerza que se opone, porque tiene que haber el equilibrio de fuerzas horizontales, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver más claramente. Digamos que se nos queda esa cabeza que hemos separado, se queda por un lado con la ley de tensiones de compresión que tenía por el hecho de ser una rebanada sometida a flexión y por tanto con un momento que hace así y que está apretando esta cabeza, que hemos cancelado con la otra fuerza y que solo ha quedado aquí, digamos que el incremento, ¿no? Entonces, este bloque de tensiones de compresión, ¿vale?, cuya resultante sería el volumen de esta, digamos, de este sería como un volumen de extrusión, ¿vale?, tiene que ser exactamente igual a la resultante de las fuerzas del pegamento, de las fuerzas rasantes. Es decir, que aquí aparece una fuerza rasante que, igual que hemos explicado antes, su resultante sería la tensión por esta área. Bueno, pues la resultante de estas tensiones rojas tiene que ser igual a la resultante de estas tensiones verdes, donde estas tensiones verdes son normales y estas rojas son rasantes. ¿De acuerdo? Bien, pues como toda tensión, su resultante es, digamos, el resultante de una tensión en un área es la tensión por el área. Vamos a hacer ese producto. ¿Cómo sería el producto de la resultante de esta tensión roja sobre esta área? Primero vamos a identificar el área. El área tiene, este lado vale diferencial de x y este lado vale el ancho de la sección. El ancho, en todo este desarrollo, lo vamos a considerar como que puede ser un ancho variable. Cuando digo B de I es porque si yo tuviera una sección de una viga, por ejemplo, que la sección fuera así, una viga en T, digamos que dependiendo de cuál sea la cota de la fibra, si aquí está el centro de gravedad y aquí se mide la I, digamos que a esta distancia, a esa I, a esta por ejemplo I1, B de I1 es igual que esta magnitud de aquí, que puede ser A, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, a esta distancia, esto lo vamos a llamar I2, por ejemplo, B de I2 vale otra cosa, que puede ser, por ejemplo, C. ¿De acuerdo? Entonces, de manera genérica, cada vez que aparezca la letra B, siempre vamos a poner B en función de la posición que tenga, digamos, esa fibra en la sección, si es de ancho variable. Entonces nos encontramos con que el área en la que actúa la tensión roja, la tensión rasante, es diferencial de X por B de I. Diferencial de X por B. Y esa área la multiplicamos por la tensión. ¿De acuerdo? Esta tensión es rasante. ¿Vale? No le pongo el apellido por lo que ahora veréis. Bien, y esto lo tenemos que igualar al volumen de tensiones verde. Como cualquier volumen o cualquier área, si os dais cuenta, digamos que este volumen es esta área extruida. Es decir, esta área multiplicada, digamos, por el ancho B. ¿De acuerdo? Bueno, pues como cualquier área, el área de una, digamos, de una función, donde aquí tengo f de x y aquí tengo x, el área bajo una función se puede calcular con una integral. Con una integral donde dividimos, digamos que esa área en infinitésimos y calculamos el área de cada infinitésimo como diferencial de x por f de x. De tal manera que esta área bajo la curva sería igual a la integral entre a y b, por ejemplo, de f de x por diferencial de x. Aquí lo que está diciendo es, el área es la suma entre a y b de cada rectángulo, donde la base del rectángulo es diferencial de x y la altura es f de x. Pues ese mismo principio lo aplicamos aquí, lo único es que estamos viendo una función cuyo eje de abscisas sería este, es decir, es como si estamos tumbados sobre la sección. Este sería el eje de abscisas y este sería el eje de ordenadas, que es la función. La función es la función sigma. La hemos llamado d sigma. Es que no quiero decirle diferencial. La función se llama d sigma. ¿Vale? Entonces, esta integral sería
una integral. ¿Entre qué puntos? ¿Dónde está la cisa? La cisa es esta. ¿De acuerdo? La cisa se mide desde el eje de la sección, por lo tanto, solo nos interesa lo que pasa desde lo que hemos llamado I hasta I máxima, donde está la cota I. A esto me estoy refiriendo, desde I hasta I máxima. Solo me interesa calcular esta área y extruirla a lo largo del ancho. Bien, pues eso se expresa como la suma a lo largo del ancho de esta área, donde esta área es cada trocito de abscisa, igual que hemos hecho antes con diferencial de x, en este caso es diferencial de y, cada trocito de abscisa por el valor de la tensión. Esto sería tanto como decir que en esa sección donde yo solo me he quedado aquí con esta parte de aquí arriba y por tanto lo que quiero es calcular este volumen, estoy dividiendo esta sección en infinitesimos, de tal manera que lo que estoy sumando es cada una de estos trozos de volumen. Estoy dividiendo esto en infinitesimos, donde cada infinitésimo tiene diferencial de y, y lo estoy multiplicando por el valor de su función. El valor de su función es d sigma de SI. ¿De acuerdo? Entonces, a base de sumar estas lonchas, si yo sumo en todo ese ámbito, pues al final lo que saco es el volumen completo, ¿vale? Suponiendo que estoy ya multiplicando por B, ¿de acuerdo? Entonces, repito lo que hay dentro de aquí, lo que hay es sumatorio entre la cota I y la fibra superior de cada trocito de altura por el ancho por el valor de la función. Es decir, estamos multiplicando, esto es B de I por diferencial de I por el valor de la función, que es d sigma. Y así, al extenderlo desde aquí hasta aquí, calculamos este volumen. Bien, pues como a mí lo que me interesa es calcular cuánto vale el valor de esa tensión tangencial, lo que hago es despejarla y paso esto al miembro de abajo. Y ahora, sobre esta función tenemos que hacer varias sustituciones. La primera sustitución que hacemos, aquí está la misma función que teníamos antes, es que este valor de aquí, donde dice d sigma, vamos a suponer, ¿no? Este d es como un prefijo que le estamos poniendo, ¿no? La función sigma, hemos visto al principio de la demostración que la sigma es simplemente una ley de Navier, ¿vale? Cuando teníamos esto, digamos que tanto esta como esta son leyes de Navier cuya expresión es esta que tenemos aquí. La expresión de la ley de Navier es menos m partido por inercia por y, por la cota. Por lo tanto, sustituimos este valor de la tensión por su ley de Navier, ¿de acuerdo? De tal manera que este valor lo ponemos aquí abajo. Y ahora, en este paso, lo que estamos haciendo es sacar fuera de la integral los valores que son constantes. ¿Esto es constante? Sí, porque esto no depende de la altura. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es sumar, digamos, entre valores cuya variable es la altura de la cota, pero es que toda la sección está sometida a un mismo momento flector. Estamos suponiendo que el momento flector en esta sección y en toda esta sección, el momento es el mismo. Otra cosa es que sea distinto en la sección izquierda que en la derecha, pero una vez que estoy aquí, en toda esta sección, el momento es constante. Por lo tanto, ese momento no depende de la fibra. El momento no actúa sobre la fibra, el momento actúa sobre la sección completa. Por lo tanto, ese momento puede salir fuera, y de hecho sale fuera con su signo menos. La inercia también es una propiedad independiente porque es de la sección completa. Y lo que estaba en el denominador está directamente fuera de la integral, por lo tanto lo dejamos fuera. Lo que queda dentro, por tanto, es un sumatorio solamente de esta área. Fijaos que aquí lo que dice es suma desde aquí hasta aquí de cada trocito de área por su cota. Es decir, que lo que me está indicando es que aquí
estoy multiplicando trozos de área por la cota, donde digamos que la I, si recordamos la fórmula de la inercia, lo que hacíamos era multiplicar trocitos de área por la I cuadrado. Ese se llama momento de segundo orden o momento de inercia. Sin embargo, en este caso la I no está al cuadrado. Eso se llama momento de primer orden o, digamos, momento estático. Ahora lo vamos a ver. Bien, pues sobre esta fórmula anterior que tengo aquí puesta, vamos a sustituir dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es interpretar que aquí lo que dice es derivada del momento respecto de x. Y eso sabemos que la pendiente del momento es el cortante con un signo menos y por tanto esa relación entre pendientes se entiende que es una relación de derivación e integración. En este caso aquí tengo la derivada. Por lo tanto, en esto que está marcado aquí lo que voy a poner es el cortante, el valor del cortante. Y ya no le pongo v de x, ¿vale? Simplemente le pongo cortante porque sé que es constante. Así me da una sensación más clara de que es algo propio de la sección completa, que no depende de la fibra que me estén pidiendo. Bien, pues aquí ponemos cortante. El denominador lo dejamos como está. Y esta integral es lo que se conoce como momento estático, que es lo que he adelantado antes. Y voy a explicar cuál es el concepto de este momento estático de la sección. Y esto tiene mucho que ver con el cálculo del centro de gravedad. Cuando se calcula el centro de gravedad de un área, por geometría de masas o geometría de áreas, lo que se hace es lo siguiente. Digamos que se coge de una sección cualquiera, su centro de gravedad se trata de coger cada diferencial de área, que se puede entender como un diferencial de x por diferencial de y, y lo que se hace es, a partir de un eje de referencia, que por ejemplo yo pongo aquí, si yo coloco un eje de referencia donde aquí esto se llama z, por ejemplo, pues lo que me aparece es que tengo que ir sumando cada uno de esos diferenciales por su z. Este por su z, luego por ejemplo este de aquí, que voy a llamar diferencial de área 2, mientras que el primero es el 1, por su z. Y esto que estoy haciendo, digamos que lo extiendo a todos los puntos de la sección. Una vez que yo he recorrido todos los puntos multiplicados por su z, digamos que me sale un representante global. Me sale que esta patata que he dibujado se puede representar por un punto donde está concentrada toda el área. Y ese punto está colocada a una cota que es igual a la cota del centro de gravedad. Bien, pues lo que estamos representando aquí, cuando decimos que la cota del centro de gravedad es igual a la suma, voy a ponerlo así, la suma de cada diferencial de área por su cota, esto en realidad es lo que estamos haciendo digamos en el caso anterior. Lo que estamos haciendo es, en realidad, sustituimos esto por el símbolo de integral, ¿no? Lo que estamos haciendo es integrar, y aquí donde estamos poniendo la cota, lo que estamos haciendo es dar un indicador de que cada elemento de área lo que importa, con lo que contribuye, es con su indicador, que es la z. ¿De acuerdo? Entonces, ese producto que aparece aquí, lo que sale dentro, y una vez que lo sumo, esto sería el momento estático de la sección. Momento estático de la sección. De la sección completa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Lo que estamos haciendo en este caso es, en nuestra cota de interés, donde está en la cota I, estamos procediendo de la siguiente manera. Aquí está el centro de gravedad, aquí está, digamos, la cota a la que nos están preguntando cuánto vale la tensión tangencial, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale la tensión tangencial a esta cota I? ¿No? Pues entonces lo que tenemos que hacer es coger esta área que nos queda aquí y calcular cuál es la sumatoria de
cada diferencial de área por su i. Y, por supuesto, digamos que extenderla, calcularla, sumar todos los puntos, cada punto por su cota. ¿De acuerdo? Esa operación se llama calcular el momento estático de esta sección que voy a rayar, que es la sección que queda por encima de la cota i. Esta sección. ¿De acuerdo? La ventaja es que sabemos que el momento estático de una sección simple es igual al área de esa sección por la distancia de su centro de gravedad al punto de interés. Es decir, el momento estático de esta área que va desde I hasta I máxima respecto del centro de gravedad de la sección es igual al área por la distancia desde su centro de gravedad al centro de gravedad de la sección. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tenemos aquí es precisamente esta área que me queda, su momento estático sería esa área por la distancia al centro de gravedad, de un centro de gravedad al global. ¿De acuerdo? Y eso se llama momento estático a una cota i. Bien, nos queda finalmente, digamos, esta expresión, lo que nos da es cuánto vale la tensión rasante. Pero es que ya hemos visto que la tensión rasante es exactamente la tensión cortante, es decir, la que actúa aquí, ¿de acuerdo? Según el teorema de Cauchy, lo tenemos aquí. Es decir, la tensión que actúa aquí en toda esta cara es igual a la que actúa aquí. Es decir, la tensión que actúa en esta fibra es igual a la que actúa en horizontal aquí. Bien, pues si vemos la fórmula de Collignon, podemos ver que tiene una estructura bastante parecida a la ley de Navier. La ley de Navier lo que tiene es en el numerador la solicitación que produce la tensión, en el denominador la característica geométrica que se opone a la deformación debido a esa, digamos, a esa solicitación, ¿no? Y aquí un indicador que nos da, digamos, el grado de la función, ¿no? Si depende de la posición dentro de la sección o no. En este caso, digamos, la ley de Navier, como es una ley lineal, es decir, que solo depende de la distancia, pues aparece solo una i. Entonces vamos a ver el paralelismo. El paralelismo es, donde aquí dice tensión normal, aquí dice tensión tangencial. Donde aquí la solicitación es el momento, en la fórmula de Collignon, la solicitación es el cortante. Lo que produce tensiones tangenciales es el cortante. Lo que se opone a la deformación, digamos, normal aquí en la inercia, y lo que se pone a la deformación tangencial o distorsión angular es la inercia multiplicado por el ancho. ¿Vale? El ancho, claro, el ancho puede depender o no de la cota. En este caso no va a depender en los problemas que solemos hacer a este nivel, no depende del ancho. Y finalmente el indicador I, aquí es el momento estático a esa cota. Por lo tanto sabemos que como el momento estático varía según donde esté, digamos, posicionada la fibra, pues va a tomar distintos valores. Es decir, esto es un indicador de que esta fórmula depende de I. Y no va a depender de manera lineal, sino típicamente parabólica. Por lo menos en el caso de la sección rectangular. Entonces, vamos a determinar, por lo menos, dónde se alcanza el máximo y dónde vale 0. Ya sabemos que la distribución va a ser esta. Es decir, que la tensión tangencial a los extremos va a ser 0, aquí y aquí abajo, y que la tensión tangencial máxima va a estar en el centro. Por eso decimos en perfiles metálicos que lo que resiste digamos, el cortante y por tanto el esfuerzo tangencial debido al cortante es el alma, mientras que las alas resisten muy poco, están sometidas a una tensión tangencial muy pequeña. Vamos a ver dónde está puesta y cuánto vale la tensión máxima debida al cortante en una sección rectangular maciza. Bien, pues vamos a hacer varias sustituciones. Vamos a poner la expresión. Vamos a pensar.
que tenemos esta sección y vamos a calcular la tensión, vamos a ponerlo en distintos colores, la tensión aquí, es decir, tensión 1, luego vamos a calcular aquí en medio la tensión tangencial 2 y aquí abajo la tensión tangencial 3. Donde en medio es precisamente donde está el centro de gravedad y es donde empiezan a medirse las cotas I. Por tanto, la tensión tangencial en general ya sabemos que es igual a V partido por I. Aquí va el ancho, que ya no pongo como B de I, o sea, no depende, ¿vale? Este B es constante y no depende de la cota. Y aquí arriba pongo el momento estático de lo que queda por encima de una cota I. Por lo tanto, vamos a suponer que V, I y B salen fuera, ¿no? Esto es una constante que es V, I y B. Y ahora lo vamos a multiplicar por, digamos, el momento estático de cada posición, ¿no? Bien, pues vamos a particularizar para el caso 1, para el caso 2, para el caso 3. ¿De acuerdo? Vamos a ver que esto vale, en todos los casos pongo esto delante. Por cierto que voy a sustituir cuánto vale la inercia por su valor. La inercia sabemos que vale BH cubo partido por 12 y es constante. ¿De acuerdo? Entonces en todos los casos voy a poner ya directamente 12V partido por B cuadrado H cubo. Pues ya estoy juntando aquí, digamos que he sustituido aquí dentro, con lo cual me quedaría en el denominador, me quedaría BH cubo por B, por lo tanto H cubo por B cuadrado, y el 12, como está en el denominador, pasa arriba. Bien, pues esta constante la pongo en los tres casos. Y ahora lo voy a multiplicar por el momento estático a distintas cotas. Entonces, a esta cota I máxima, que es a una cota H medios, a esta cota, vamos a ponerlo aquí, esto sería a una cota H medios, el segundo caso sería una cota 0, el tercer caso sería una cota menos H medios. Bien, pues en el primer caso veo que el momento estático, si yo corto por aquí y miro hacia arriba, no me queda sección, es decir, doy un corte a ras, no me queda aquí nada por encima. Por lo tanto, el momento estático de la parte que queda por encima de ese corte no tiene área. Si yo quiero hacer área por la distancia, sería área por H medios, pero es que esa área es nula. Por lo tanto, aquí ese S vale 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos que la tensión de 1 en H medios, la tensión superior, vale 0. De hecho, podéis ver perfectamente que si en la cara superior no hay tensión rasante, aquí no hay ninguna tensión rasante, tampoco puede haber ninguna tensión cortante. Por eso digamos que tiene que ser nula. Por simetría sabemos que aquí abajo va a salir lo mismo, 0, pero lo podemos hacer. ¿Cuál sería, si yo corto justo por aquí abajo a ras, el área por encima que me queda es el área total? Sería esta área total. Esa área total tiene un área que es igual a B por H y la distancia del centro de gravedad azul al centro de gravedad negro es 0. Por lo tanto sería B por H por 0. El momento estático sería también 0. Por lo tanto aquí tendríamos que poner 0 y por tanto la tensión inferior, lo que llamamos T sub 3, A menos H medio, sería también 0. Y ahora vamos a ver cuánto vale en el centro, que sabemos que va a ser máxima. Pues cuando corto por el centro, lo que me queda es esta área. El área por encima de la fibra de interés sería esta, cuya área 2, sería la base por la mitad de la altura y la distancia de su centro de gravedad, que está aquí, al centro de gravedad de la sección completa es h cuartos. De tal manera que el momento estático sería B por h medios por h cuartos.
Y si opero con, digamos, si opero aquí, sería lo siguiente. Me sale una B aquí arriba, se va con una B aquí abajo, por lo tanto, arriba me queda 12V, abajo me queda una B, aquí h al cubo con h al cuadrado, me queda aquí abajo una h. ¿De acuerdo? Bien, y ahora tendría que operar con estos números. Me queda en el numerador 12 y en el denominador 8. Esto es igual que 3 medios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, perdón, que si pongo aquí 3 medios, tengo que quitar este 12. ¿Vale? Bien, pues esto, lo que me queda si sustituyo B por H por el área, es igual a 1,5 del cortante partido por el área. Bien, y esto lo que nos da es una distribución que se demuestra que es parabólica. Es una distribución parabólica que tiene esta pinta. Tenemos que entender esta, digamos que en este caso, esta distribución, aquí no puedo pintar flechas porque las flechas no son de tensión normal. Simplemente este dibujo lo que nos dice es que en cada punto, esta flechita que estoy dibujando para abajo, es decir, esta tensión que está intentando cizallar la pieza que queda por la derecha que he eliminado respecto de la izquierda, el valor de esa tensión es su distancia de aquí a su representación gráfica. Digamos que en este caso el gráfico no es tan veraz o tan, digamos, físicamente explícito como en el caso de la tensión normal. ¿De acuerdo? Bien, pues se demuestra que esta forma es parabólica y que alcanza su máximo aquí en medio, donde su valor es tan sencillo como 1,5 veces el cortante partido por el área. Bien, pues hasta aquí el vídeo.